Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con el siguiente tema. Hasta el momento les voy a compartir la pantalla en el tema que estamos tratando, que ya vimos el tema de la invertibilidad y nos estamos quedando en lo que es la invarianza en el tiempo. Entonces vamos a definir este concepto por invarianza. Significa que dado un sistema, podemos aplicarle un pequeño desplazamiento, un desplazamiento a la entrada del sistema y dicho sistema va a producir la misma salida. Es decir, puede haber un retraso o un adelanto en la entrada y la respuesta sería la misma. Entonces, cuando es la misma la salida, decimos que hay un sistema invariante. Entonces, para verificar si un sistema es o no invariante, lo que hacemos primero, dada la definición, identificamos cuál es la X de entrada, le aplicamos un desplazamiento que en este caso está representado por T0 y tenemos que obtener a través del proceso de la salida, tenemos que obtener una salida en un instante I, que es un instante del tiempo. Después, como siguiente paso, es retardar la salida original, un desplazamiento T0 y obtenemos una respuesta en un instante Y0. Entonces, aquí estamos obteniendo ya a través de la entrada una salida Y y a través de la salida una salida YO. En, en el siguiente paso, entonces lo que tenemos que hacer es comparar lo que obtuvimos en los puntos anteriores, es decir, lo que obtuvimos en Y, si es idéntico con la salida YO, significa que nuestro sistema es invariante. Y si no, que el sistema sí es variante. Por ejemplo, con la función seno vamos a desarrollar en un pizarrón que les estoy compartiendo. Si entonces la definición dice, tenemos que aplicar el desplazamiento a través de X en el punto 1. Entonces nos dicen que tengo que obtener Y. Entonces aquí sería la Y en la entrada respecto al tiempo sería igual a
al seno, nos dicen que tenemos que desplazar primero la entrada para provocar esa salida. Entonces la entrada sería respecto a ese seno. Y aquí voy a colocar de otro color para que se vea que es sobre esta parte de la que vamos a trabajar. Que sería X de T. Y le vamos a aplicar un retraso. Menos T0. Aquí ya tengo la que me piden en el primer punto. Dice, dado el sistema, aplícale un desplazamiento a la entrada. Ya lo tengo. Entonces en el segundo punto dice, punto dice, ahora identifícame la salida y obtén este desplazamiento. Entonces aquí estamos hablando del mismo desplazamiento porque en el primer punto dice aplicar un retardo. En el segundo punto dice también aplicar un retardo. Dice retardar la salida. Pero la vamos a retardar directamente en YT0. Entonces vamos a identificar esa parte. Y lo que vamos a hacer es ahora trabajar sobre Y. Vamos a aplicar exactamente el mismo desplazamiento. Y aquí ya coloco en rojo ese desplazamiento que me están pidiendo, que sería en T0. Entonces ya está. Aquí estoy trabajando sobre X. Y aquí estoy trabajando sobre Y. Entonces, ¿quién es Y? Y es esta igualdad que es un seno de X en el dominio de ese tiempo. En este caso su variable es respecto a t, pero t es el mismo argumento, entonces de aquí desplazo en ese mismo argumento que es t menos t0. Y resulta que me dicen, si ambas partes de los puntos anteriores las comparamos, si las mismas y son iguales, significa que estoy hablando de un sistema invariante. Entonces aquí ya tengo las dos y. ¿Qué es lo que hago? Compararlas unas con otras. Comparo este con este y sí, representa el mismo sistema porque es la misma función seno, la misma variable de entrada X y los mismos desplazamientos. Entonces, si se cumple esto, defino que este sistema es invariante. Es invariante.
Y esta sería la definición. Cualquier función trabajo sobre x primero, después trabajo sobre y, aplicando los mismos desplazamientos. Comparo ambos resultados, si son los mismos, es invariante como conclusión. Aquí no sé si hay alguna duda o algo que no se está entendiendo, que no me estoy explicando. Todo bien, profe. Sí, Todo bien, profe. ok. Nada más como para que termine mejor asentado. Aquí voy a dibujar el sistema. Voy a dibujar el sistema. Esta es su entrada. Esta es su salida. Esta es su entrada X en T. Esa sería su salida Y en T. Y en T. Y entonces los pasos que estamos hablando es que provoco un X de T menos T0 y si provoco esa entrada, a la salida debo de obtener un Y de T menos T0. Y cuando ocurre esto, se dice que es invariante. Bien, entonces, si no hay una duda, vamos con el siguiente ejemplo. Ahora es este otro sistema. El primer sistema estaba en tiempo continuo. Este otro, por la propia notación de los corchetes y la variable n en forma estandarizada, es un sistema de tiempo discreto. Entonces, ahora, ¿qué nos dicen? Otra vez identificamos al sistema. El sistema está representado por n, x, x de n, tiene una salida y tiene una entrada. La entrada entonces es x y su salida es y. Entonces nos dicen, identifica la entrada y aplícale un desplazamiento y obtén una salida y. Y y sería igual a la xy retardada, que en este caso sería x de n menos n0. Entonces, si esa es la entrada retardada, mi y de n sería igual a n
por x de n menos n0. X de n menos n0. Y esa es mi primera salida. Ahora, en el siguiente punto de la diapositiva, dicen, ya tienes tu y. Ahora identifica tu salida y provócale directamente sobre la misma salida un desplazamiento, que sería la y-O. Entonces ahora aquí voy a obtener mi y-O. Y-O respecto a n. Que sería, identifico esta salida, que sería la primera ecuación que está, y trabajo directamente sobre este desplazamiento, que en este caso sería y-O de n y-O de n menos n0. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería igual a n menos n0 todo esto por x corchetes de n menos n0. Se cierra el corchete. Entonces aquí que observamos y comparamos los dos sistemas, con esta ecuación, con esta igualdad, ¿serían o no serían invariantes? No serían. Muy bien, sí, no son invariantes porque no es la misma igualdad la que estamos obteniendo. Esta nx menos xn0 están marcando la diferencia respecto a este término. Esto ya es de la diferencia. Entonces, este sí es variante. Sí es variante. ¿Está? Entonces, aquí no sé si hay alguna duda. Sí. Entonces, nada más para corroborar, lo que hicimos fue trabajar directamente sobre esta parte. Y después trabajamos directamente sobre esta parte y formamos las igualdades. En el primer punto empezamos con la entrada y en el segundo punto empezamos sobre la salida. O sea, de todo este sistema, que está en color amarillo, de todo ese sistema, lo que hicimos primero es ver dónde está la X y a esa le trabajamos su desplazamiento. Después ver la y aplicarle directamente el desplazamiento de esa salida. Entonces aquí podríamos observar que si tenemos una n cuadrada, con mucha más razón sería variante. Una n cúbica o una n exponencial en el primer término, en el primer factor, con más razón sería variante. O que aquí en x corchetes n a la n exista un exponente como puede ser x
x n a la n, xn a la n. Este sería siendo variante. Este sí sería variante. Porque el exponente se aplica una vez que la entrada es evaluada. Así. Entonces, la entrada por sí sola pues es x. Que ya cuando sale del sistema sale elevada al cuadrado. Sí. Sí, vamos bien. Sí, Ok. Entonces, otra definición. Un sistema lineal. Nos dicen, un sistema es lineal si satisface el principio de homogeneidad y superposición, ¿no? En donde ese concepto está aquí en, en AX1 más BX2, que provoca una salida sobre AY1 más BY2, o sea, superposición es el homónimo o lo similar, ¿sí? De una suma. Eso sería superponer, sumar. Si un sistema cumple con el principio de la suma y el principio de la multiplicación, es decir, que cada término le multipliquemos por una constante, si un sistema se puede desarrollar en forma de suma, con productos A y B, de esta forma, entonces decimos que es un sistema lineal. ¿Sí? Es decir, ese concepto lo podríamos ilustrar acá. Tengo un sistema que lo veo como una cajita negra. Tengo una entrada que es X y tengo una salida que es Y. Entonces, si el sistema se puede expresar también como una descomposición de X1, X2, X3, entonces a la salida debo de tener Y1, Y2 y Y3. ¿Sí? Como sea, a la entrada siempre va a existir una salida que es la total, que la voy a llamar X. Y a la salida también es una forma total, pero la puedo descomponer como una suma de términos, que sería Y1 más Y2 más Y3, que forman la Y total. Entonces, si el sistema se puede desarrollar de esta manera, lo que defino primero es que es un sistema lineal. Con más razón, si puedo anotar aquí A, B y C. Y aquí también A, B y C.
Entonces es un sistema que se puede descomponer simplemente como una suma de términos. Eso le llamo sistema lineal. En esta gráfica que recuerdo, aquí se puede definir de una mejor forma. Estos conjuntos de términos que les mencionaba que forman la X total, para 3 términos, aunque pueden ser para n términos, aquí para ejemplificarlo tengo a 3 términos de la entrada X, tengo X1, X2 y X3 que provocan a través de la entrada del sistema una salida Y total. Su forma de ecuación sería esta: la entrada descompuesta debe de provocar algo, que en este caso sería la salida. Entonces, esa salida, ¿cómo es? Esa salida después del sistema le voy a llamar YT. Que moviendo un poco el sistema antes de la suma, o sea, en el camino de las entradas, sería lo mismo a tener aquí varias salidas, ¿no? Que en un último instante, aquí en el segundo gráfico, en un último instante exactamente desde la suma, es como tener Y1, Y2 y Y3, porque son las salidas finales después del sistema. Esas Y1, Y2 y Y3 se suman para formar una Y total. Sí, hay que ser observadores que la entrada primero se aplica antes del sistema. La suma se aplica antes del sistema y aquí la suma se aplica después del sistema. Es lo que aquí está ilustrando. Antes del sistema es X sumada en forma de suma. Después del sistema son las Y. Y aquí están las Y en el segundo gráfico y aquí estarían las X sumadas en el primero. Entonces aquí en la definición me dice, si una entrada consiste de una suma multiplicada de varias señales, entonces la salida es simplemente la superposición, es decir, la suma multiplicada de las respuestas del sistema a cada una de estas señales. Eso es lo que nos están mostrando en este gráfico. El sistema está formado por una suma de varias señales. Entonces esto es equivalente a la suma de cada una de las señales, la suma ponderada de cada una. En este caso, si lo veo como señales separadas, aquí debería de tener si aislamos X1, a la entrada debería de tener Y1. Si aislamos X2, a la salida debería de tener Y2. Si aislamos Y3, debería de obtener Y3. Eso debido al principio de homogeneidad y superposición. ¿Qué es esto? Me dicen que lo puedo expresar como una suma. ¿Qué sería esto? Y esta suma está en forma de salida.
Es decir, eso puede ser análogo a lo que fue álgebra lineal, en donde podíamos expresar un sistema de ecuaciones con incógnitas y recuerden que a cada renglón era como una entrada. Cada renglón era como una entrada. Algo parecido a esto. Tengo un sistema de ecuaciones. Aquí puedo tener las entradas X, las entradas, la entrada X, que puede ser X1 y X2 en forma de matriz. Y aquí en el primer factor puedo tener la A1 y la A2. Entonces este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que representaría la entrada ponderada y esto provocaría una salida Y. Entonces la entrada X provoca una salida Y, pero esa salida Y se puede expresar como una suma de A1 X1 más la A2 por la X2. ¿Sí? En donde esta sería la primera Y1 y esta otra sería la Y2. Esas dos salidas formarían lo que es la Y. Sí, entonces, pero aquí en señales, aprovechando esa definición, tenemos un sistema lineal acá que puede ser expresado como una suma de entradas, que a la vez son las salidas. Y es lo que se dice acá. Esa suma en forma de matriz es lo que tenemos. Lo que tenemos de este lado. Y esta otra suma en forma de matriz, pues son las salidas individuales, que serían estas. Sí, entonces aquí nada más hay que recordar este gráfico, este flujo, este diagrama de flujo, para poder aplicarlo correctamente al sistema al cual nos estén preguntando. Si respetamos estos caminos, podríamos comprobar exactamente si el sistema es o no lineal. Como aquí, en el primer ejemplo. Entonces, vamos a trabajar directamente colocando estas definiciones. Vamos a trabajar en el pizarrón. Entonces aquí me dicen, comprueba si tu sistema es o no lineal. Entonces aquí tengo un conjunto de entradas y el sistema lo que va a hacer aquí entonces es multiplicar por t. La operación del sistema aquí sería multiplicar por t
para provocar la salida. Entonces comprobaríamos de la siguiente manera. X1 de t aquí sería x2, x3, que se suman todas estas, x1, x2 y x3. Pasan por el sistema, que en este caso sería por T, y provoca una salida Y. Entonces esa suma se podría escribir como x1 de T más x2 x2 de T más x de 3 más x de 3 de T que se van a ponderar al pasar por el sistema, siendo multiplicados entonces todo a la salida del sistema por T, y esto va a provocar una salida que se le va a llamar Y de T, Y de T. Esta ya sería la primera igualdad, que es la que tenemos acá. Ahora, la otra implicación es el segundo gráfico de flujo, que si aplicamos las entradas directamente con X, entonces debería de obtener lo que sigue en el pizarrón, que dice, ahora en el siguiente gráfico multiplica directamente las entradas. Entonces aquí tendría T, T por X1 de T, T por X1 de T, sumada con T, X2, X2 de T, con la siguiente parte que sería T, X3 de T, de acuerdo al gráfico, que es este. Me dicen entonces, ahora tienes que sumarlas. Las sumo. Tengo que sumar cada una de estas. Y debo de obtener entonces una salida que se va a llamar Y.
Entonces voy a validarlo. Si sumo cada una de estas, aquí tendría tx1. Aquí claramente se ve que sería más tx2 más t por x de 3. Entonces todo esto es mi salida y. Y de t. Mi salida y de t. Entonces me dicen que esto implicaría que sea la misma igualdad de acuerdo a la definición. Las entradas sumadas van a ser igual a las entradas, a las salidas ponderadas. Entonces aquí estoy comprobando que el sistema sí es lineal. Y además aquí faltaría tendría que realizar la factorización para terminar de ver que sí es idéntica, pero ya hasta acá se ve que sí se está cumpliendo, que este sistema entonces sí es lineal. Si no sé si hay alguna duda. No. No. No, profe. Muy bien. Entonces ya nomás vamos a hacer este otro sistema de ejercicio. Vamos a demostrar este otro sistema, si es o no lineal. Entonces aquí vamos a trabajar de una forma más inmediata. Sería identificar directamente qué es lo que hace el sistema. El sistema primero va a multiplicar la entrada x y después va a provocar un más 3. Entonces vamos a provocar la primera respuesta, sería x1 x1 de t cuando se suma sería más la siguiente entrada x2 de t más x3 en t. Todo esto
estaría por 2 por 2 y aquí sería más este 3 aquí vamos a poner más 9 porque son tres salidas. En la primera salida entra individualmente una X y la salida del sistema provoca un 2, pero sale ya con un 3 en el primer término. Después en la siguiente salida, al generarse a través del sistema la respuesta, tenemos que el sistema va a multiplicar aquí por 2, por 2, y después le va a hacer una suma más 3, donde aquí vamos a tener cada X que se va a estar multiplicando en forma de entrada. Esa sería la operación del sistema. Entonces por eso es que aquí vamos a colocar un 2 que tiene un factor común, pero lo suma 3 veces, 3, 6, 9. Entonces aquí le vamos a llamar esta respuesta como la Y total. Después, en el segundo diagrama, dice que vamos a multiplicar directamente sobre el sistema cada una de las X. Entonces sería 2x1, x1 de t, más 3. Después en la siguiente salida sería más 2x2 la siguiente salida 2x3 más ¿Cómo arreglar mi cama? Mi abuelo. listo. Entonces ya tengo aquí la siguiente salida, que es la que implicaría, si aquí factorizo, tendría la misma ecuación. ¿Estamos de acuerdo? A las X le saco el 2 y al 3 le sumo, lo sumo en sí, sería más 9. Aquí tendría el mismo término que está arriba.
Todo este sistema también es lineal. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. No. 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 Bien. Entonces traten de hacer utilizando los mismos pasos, que sería el de y de t es igual a x cuadrada de t. Traten de hacer de tarea los mismos pasos. Y revisen los problemas de cómo lo resuelve el libro utilizando estos temas. Por ahí deben de haber problemas de linealidad y superposición y los de invarianza para que los ¿Cuál de los repasen. dos libros, profe? ¿Mande? El ¿Cuál de los de dos la serie, libros? el de la serie Shawn, Ah. el de Magrao. Chequen las soluciones. Si revisenlas, gracias. estudienlas para seguir resolviendo los demás problemas propuestos. ¿Sale? Entonces, si no hay otra duda o una duda o algo, nos veríamos mañana. Ok, profesor, gracias. Sí, Gracias, profesor. Hasta luego. sí, hasta luego, que estén bien. Luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Oiga, profesor. Hasta luego. Vale. Hasta luego, profesor.